un tema que para mí tiene mucha relevancia y que es muy importante también dentro de los distintos contextos educativos y en los distintos países, sobre la diversificación de la enseñanza para acceder al aprendizaje. Hoy en educación estamos hablando con mucha frecuencia y tratando de instalar, ¿cierto?, la necesidad de darle una respuesta educativa a la diversidad de estudiantes que tenemos dentro de la sala de clase. Pero esto viene a romper, ¿cierto?, y a, a acabar de alguna manera con un enfoque muy tradicionalista que por años ha estado presente en la educación y que nos ha costado muchísimo romper también como paradigma, que hasta el día de hoy está presente en nuestras salas de clase y que tiene que ver con esta educación igualitaria, ¿no es cierto?, tan estructurada que por años ha regido los contextos escolares y que ha provocado o que ha tenido como finalidad, como último fin, que todos los sujetos, que todos los niños, niñas y jóvenes finalmente aprendan lo mismo bajo un mismo lineamiento, bajo una misma estructura, sin considerar sus diferencias, sus características individuales, ¿cierto?, sus distintos procesos de desarrollo, sus propias características también sociales, culturales, de origen. La escuela es distinta a lo que aparece en esta imagen. La escuela es diversa y tiene una necesidad imperiosa de cambio hoy en la actualidad. ¿Por qué es importante precisamente hablar de que es urgente diversificar la enseñanza? Porque es necesario generar un cambio y generar un cambio de paradigma real, no solamente en el discurso. Porque necesitamos luego y de manera imperiosa generar este cambio en la educación que supere este enfoque que es homogeneizador, que busca que todos nuestros niños aprendan siempre lo mismo, repitan patrones que ya están básicamente obsoletos y que no respetan sus propios pasos y niveles de desarrollo que son tan individuales, que no respeta, ¿cierto?, esta mirada del sujeto, persona, con características cognitivas distintas, con un ambiente también de origen diferente. Esta mirada que ha estado instalada en la educación eh, ha generado una mirada de exclusión, donde el foco se puso en el déficit, donde se etiquetaron, ¿no es cierto?, a los estudiantes y donde finalmente el niño con diagnóstico de discapacidad intelectual, de trastorno del aprendizaje en esos años atrás, o de algún tipo de dificultad, ¿no es cierto?, tenía un techo y por lo tanto no podía avanzar en un proceso educativo respetando sus ritmos, sus características. Evidentemente que esta estructura antigua de educación tiene que ser superada y tiene que avanzar, y hay unas necesidades de cambio hoy día que nos han puesto también en jaque producto de la situación mundial que hemos vivido también a partir de esta pandemia. Cómo desarrollamos como docentes estrategias, cómo implementamos estrategias diversificadas en los contextos escolares que nos permitan respetar las características individuales, las características de desarrollo de nuestros estudiantes, sus características cognitivas, ¿cierto? Y abrir el aprendizaje, permitir el acceso del aprendizaje de todos y de todas. ¿Qué es importante dentro de este proceso? La valoración de la diversidad en todas sus dimensiones, de todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Se dice ya desde el 95 que en realidad nosotros no hemos generado un cambio de paradigma, sino que hemos provocado un desplazamiento discursivo. Estamos hablando de respetar las diferencias, de aceptar la diversidad, hablamos de una educación inclusiva, pero no estamos implementando efectivamente estrategias que respeten esta diversidad y que respeten la diversidad, como les decía, en todas sus dimensiones, desde los aspectos que son culturales, desde los aspectos sociales, desde las diferencias de género, etnias y por supuesto que también las diferencias cognitivas. En una sala de clase hay un mundo diverso, un mundo distinto, lleno de riqueza,
que podemos rescatar y que es imperioso hacerlo. Desde ese punto de vista, los ambientes educativos pueden ser ambientes transformadores, ambientes dinámicos, ambientes respetuosos y amigables con todos los niños que son parte de esos contextos, respetando sus diferencias, respetando su cultura de origen, abriendo estos espacios educacionales a la diversidad y a una respuesta educativa que sea efectiva, colaborativa, y que principalmente respeta al sujeto en todo su ser y en todas sus formas. Desde ese punto de vista, qué importante es y qué rico es el proceso de aprendizaje cuando podemos compartir y aprender de otros, cuando efectivamente hay un respeto por los procesos, por los ritmos, por los tiempos, ¿cierto?, que los niños muestran y evidencian en su proceso de aprendizaje. Y eso es clave cuando hablamos de diversificación de la enseñanza. No se trata de llenarnos de estrategias, sino que se trata de conocer el contexto, aceptar esta diversidad contextual y trabajar para esa diversidad, planificar y evaluar en sentido y en coherencia con la diversidad que tenemos en la sala de clase. Desde ese punto de vista, nosotros podemos hablar de diversidad desde focos y maneras distintas y clasificaciones diferentes. Por supuesto que cuando hablamos de esta diversidad individual, ¿no es cierto?, estamos haciendo énfasis principalmente a los procesos cognitivos. Hay una diversidad en términos de cómo percibimos también la información, no lo hacemos todo de la misma manera, cómo procesamos, cómo funciona nuestro procesamiento de la información y cómo damos una respuesta también al ambiente que nos está entregando un determinado estímulo. Podemos hablar de diversidad incluso desde las etapas del desarrollo. La psicología del desarrollo nos muestra y nos presenta una serie de características diferentes en cada etapa, pero dentro de esas etapas en sí mismas también los niños muestran diferentes ritmos de avance en su desarrollo, diferentes características, ¿cierto? Podemos mencionar también las diferentes formas de motivación con las que nos podemos encontrar en la sala de clase. Por lo tanto, cuando valoramos o cuando miramos la diversidad, tenemos que ser capaces de mirar cada uno de sus componentes, cada uno de los posibles elementos que van a estar presentes dentro de los contextos educativos. Y por supuesto que los contextos familiares, escolares, sociales, ¿cierto?, desde donde provienen nuestros estudiantes, son factores y elementos que son importantísimos de conocer, de valorar y de también considerar al momento de generar propuestas de planificación y de atención a la diversidad que tienen que ser pertinentes con el contexto, pertinentes con los objetivos del currículum con el que estoy trabajando, con el nivel educativo, etc. No puedo dejar fuera a la familia, no puedo dejar de conocer y de reconocer el entorno social del cual provienen también nuestros estudiantes. Bajo esta mirada, también es importante reconocer que los espacios educativos son tremendamente diversos. Hablamos, ¿cierto?, de la diversidad individual del sujeto, con sus diferentes capacidades, con sus diferentes niveles de aprendizaje, con las diferentes experiencias también que enriquecen su proceso, cómo se conecta con los otros, cómo trabaja colaborativamente con sus pares, cómo es su ritmo, qué ritmo de aprendizaje tiene, las motivaciones y las expectativas que son distintas en cada sujeto. Pero también tenemos que reconocer que la diversidad aborda los centros educativos, las escuelas, y también aborda y apunta a los profesores. Por un lado, las escuelas tienen sus características propias, particulares, ¿cierto? Cada escuela tiene una vida propia, una forma de interactuar particular, distinta, que tiene que ver con quiénes forman parte de esa comunidad educativa, cuál es la historia de esa escuela y cuál es la cultura que está creciendo y que se ha compartido en ese contexto escolar. Por lo tanto, si vamos a mirar los contextos escolares, tenemos que también entenderlos
comprenderlos desde la diversidad de escuelas que tenemos y la diversidad de centros educativos con los que nos podemos encontrar, desde escuelas regulares hasta escuelas especiales, ¿cierto?, que trabajan solo con estudiantes con alguna discapacidad, pero también escuelas donde conviven estudiantes con necesidades educativas especiales y estudiantes que, entre comillas, están dentro de este rango considerado normal. Las escuelas tienen una diversidad en sí misma y por lo tanto, desde esa vivencia, desde esa diversidad escolar y de centro, es que también tienen que generar sus propias propuestas para atender a los estudiantes y dar una respuesta adecuada a los estudiantes con los que trabajan. Y ahí tenemos un gran desafío, porque para que ello suceda, también es importante reconocer que los profesores en general tienen distintas formaciones, vienen, ¿no es cierto?, ya con experiencias también formativas diferentes. Por lo tanto, ahí también tenemos un elemento diverso. Los estudiantes se enfrentan principalmente a distintas formas de enseñar. No todos los profesores utilizan las mismas estrategias, no todos los profesores recurren a los mismos recursos educativos, no todos manejan la tecnología, por ejemplo, hoy día cuando hablamos de enseñanza digital, de la misma manera. Y desde ese punto de vista, también tenemos que reconocer que necesitamos quizás empoderar de una manera más profunda al profesorado para poder abordar y dar una respuesta significativa y generar esta búsqueda de estrategias diversificadas que permitan que todos tengan acceso al currículo. Ahora, quise hacer énfasis, y quiero hacer énfasis en los niños con talento, porque por lo general cuando hablamos de diversidad, lo primero que se nos viene a la cabeza son los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Reconocer aquellos estudiantes que tienen un diagnóstico, que tienen una dificultad de lenguaje, una dificultad de aprendizaje, discapacidad intelectual, etc. Pero muchas veces olvidamos que dentro de esa diversidad también hay estudiantes que tienen un alto rendimiento, ¿ya? Y muchas veces son estos estudiantes de alto rendimiento los que nos quiebran el sistema y generan un quiebre significativo en la sala de clase. A veces el profesor no tiene las suficientes herramientas para saber eh, qué estrategia es la más adecuada, cómo lo hago, cómo diversifico, ¿no es cierto?, para poder trabajar y abordar el currículum de una manera más efectiva con aquellos estudiantes que tienen talentos especiales. Podemos diferenciar básicamente en el talento actual el estudiante que ya manifiesta su talento, sus habilidades en una o en varias áreas, pero también podemos hacer alusión al talento potencial. Ese estudiante que basta una mediación adecuada, una buena intervención educativa para que pueda manifestar y desarrollar, ¿cierto?, el potencial que tiene. Estudiantes así tenemos muchos en la sala de clase y a veces pasan desapercibidos. Por lo tanto, también en esta lógica de diversificación y en esta mirada de atención a la diversidad, tenemos que considerar este grupo de estudiantes que a veces quedan al margen, ¿ya? Y que no son considerados o que no abordamos o no implementamos las herramientas o estrategias más adecuadas y más pertinentes para dar respuesta educativa a este grupo de estudiantes que sí lo requiere. ¿Qué podríamos hacer cuando tenemos en la sala de clase entonces estudiantes con talentos especiales? Tenemos que reconocer, ¿cierto?, que los niños que tienen habilidades y que tienen talentos particulares, ¿no es cierto?, pueden desarrollar estas habilidades en un área o pueden también desarrollarlas en una combinación de distintas áreas a nivel cognitivo. Por ejemplo, puede haber una habilidad intelectual general, ¿no es cierto?, aptitudes académicas específicas o una gran habilidad de pensamiento crítico, habilidades dentro del liderazgo, de las artes visuales, de las habilidades psicomotoras. En el fondo el rango es muy amplio. Ahora, sí tenemos que considerar que implican un desafío porque necesitamos entonces mirar el currículum con el que estamos trabajando y definir, de acuerdo a sus características, cuál es la estrategia más adecuada para avanzar en su proceso formativo.
Los niños con talento también han sido clasificados de acuerdo a sus habilidades. Por ejemplo, aquellos estudiantes que tienen un talento más analítico, ¿cierto? Y son estos estudiantes que se caracterizan por que todo lo planifican, obtienen muy altas calificaciones y puntuaciones en los test de inteligencia. Sus procesos metacognitivos y los procesos de adquisición de la información en ellos son mucho más rápidos. Por supuesto que este grupo de estudiantes con talentos también requiere de estrategias distintas. Y ahí tenemos un desafío y una deuda en el sistema escolar importantísimo. Desde el punto de vista de aquellos estudiantes que son considerados los talentos creativos, ¿cierto? Ellos son estudiantes que se caracterizan por la generación de nuevos planteamientos, por la capacidad creativa de resolver diferentes problemas, de sintetizar la información con mucha claridad, ¿cierto? Se pueden pueden dar respuesta a situaciones nuevas del contexto, pueden resolver a través de mecanismos de automatización o de innovación, ¿no es cierto?, problemas que se les presentan y que son desafíos también para ellos. Y lo hacen con bastante éxito. Dentro de aquellos que son considerados los talentos prácticos, ellos destacan por su gran habilidad social, por su gran habilidad para resolver también situaciones, por una gran capacidad de adaptarse al contexto, de modificar también el ambiente. Por lo tanto, esa es otra habilidad que podemos encontrar y que se puede evidenciar en la sala de clase. Desde este punto de vista, algunas de las estrategias más sugeridas para atender a los niños y niñas con talentos que podemos encontrar en la sala de clase, una de ellas es la aceleración. Es decir, podemos pensar, ¿cierto?, que es la estrategia más utilizada en ir adelantando al estudiante en uno o varios cursos. Pero también está esta lógica de decir, dejemos a este estudiante dentro de este nivel educativo para que también pueda relacionarse, vincularse y tener lazos emocionales y de amistad con sus pares. Y de esta manera lo que hacemos es mantenerlo en el nivel educativo, pero modificamos el currículum y alteramos de alguna manera las asignaturas y podemos generar un enriquecimiento de este currículum, un trabajo directo que permita ir modificando los contenidos que él tiene que trabajar y las estrategias educativas que va a implementar. Por lo tanto, acá tenemos una buena estrategia en el fondo que podemos utilizar dependiendo de las características del estudiante, dependiendo del contexto educativo y también de la forma en que los docentes que trabajan dentro de esa comunidad organizan, ¿no es cierto?, el trabajo que van a llevar a cabo con este estudiante, considerando evidentemente cómo es su desempeño, qué características tiene, cómo es la relación que tiene con sus pares, etc. Otra estrategia que es muy utilizada tiene que ver con esta lógica de modificar el currículum, de adaptarlo de acuerdo a las necesidades que tiene un estudiante. Cuando trabajamos con niños con talentos en la sala de clase que se nos escapan un poco de la norma, tenemos que entender que la mirada está muchas veces en tomar los elementos conceptuales que tiene el currículum y ver si efectivamente necesitamos añadir nuevo contenido, desarrollar habilidades cognitivas de orden superior que permitan que el estudiante se sienta a gusto, vaya avanzando, se motive y no generar un proceso de frustración, ¿cierto?, que puede dañar sus procesos personales y sus procesos de aprendizaje. Podemos también compactar el currículum. También esta es una estrategia muy utilizada en las escuelas y disminuimos los tiempos de enseñanza. Si sabemos que le íbamos a destinar para el resto de los estudiantes 2, 3 meses, quizás aquí en este caso vamos a comprimir, vamos a seleccionar los contenidos y habilidades más importantes y este estudiante con talento va a poder avanzar más rápido en el currículum, manteniéndose con sus pares y trabajando incluso como un estudiante que es activo, participativo, que colabora con el resto, que es tutor incluso de los demás. La clave está finalmente en que cuando tenemos situaciones particulares, como niños con talentos o niños con necesidades educativas especiales que están al otro extremo,
miremos el contexto educativo y frente a ese contexto y considerando las características individuales, tomemos decisiones pedagógicas que favorezcan al estudiante. Modifiquemos el ambiente para que ese ambiente favorezca el aprendizaje de los y las estudiantes. Ahora, desde ese punto de vista, la diversidad, ¿no es cierto?, les decía, aborda todo, aborda todas las capacidades, intereses, motivaciones individuales y personales. Por eso quise mencionar los talentos, porque a veces, como les decía, queda olvidado y nos focalizamos solamente en el foco de las necesidades educativas especiales, y la diversidad va mucho más allá, es mucho más amplia. Ahora, cuando nosotros efectivamente vamos a dar una respuesta a la diversidad, eso exige de nuestra parte, como profesores, como educadores, que miremos y reflexionemos sobre cómo vamos a reorganizar o organizar las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿De qué manera van a participar de estas experiencias? Si van a ser experiencias que van a favorecer el trabajo colaborativo, el trabajo individual, si van a tener tiempos, modalidades de respuesta distintas. ¿Cómo van a progresar? Tenemos que hacer ese análisis de cómo ellos van a poder progresar, ¿no es cierto?, en función de sus características y de sus posibilidades. Blanco lo plantea de una manera muy clara. La idea de la atención a la diversidad y de la consideración de la diversidad en la sala de clase es que todos y todas, ¿no es cierto?, puedan participar lo máximo posible en las actividades del aula, pero que nunca nosotros perdamos de vista cuáles son sus necesidades específicas, cuáles son sus características específicas que le van a permitir, con sentido, que le van a permitir participar de todas estas actividades que estamos nosotras y nosotros planificando y pensando y diseñando para nuestros estudiantes. Por lo tanto, no es una tarea sencilla el diseño de actividades y de planificaciones diversificadas. Hoy día hablamos mucho del diseño universal de aprendizaje. En Chile está muy en boga hablar del DUA y de cómo lo vamos a implementar. Y hay mucha confusión también al respecto. De qué genera. Los profesores sienten que implica mucho más trabajo diseñar clases basadas en el diseño universal que bajo los modelos tradicionales. Y la verdad es que lo que busca es que el currículum sea accesible para todos. Considerar las individualidades, las simplezas de cada estudiante, sus ritmos, sus procesos, ya no es una situación que nosotros podamos dejar de lado y postergar. Es absolutamente imperioso y necesario que se transforme en una realidad dentro del sistema educativo. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en la diversificación para acceder al aprendizaje? Finalmente, hay muchas barreras en el contexto. Muchísimas barreras, ¿cierto?, que son también culturales, que son sociales, y que en el fondo están limitando a nuestro sistema educativo y que están provocando que las brechas existentes entre los estudiantes sean cada vez mayores. Tenemos estudiantes de colegios particulares, quizás con un nivel socioeconómico mucho más alto, ¿no es cierto? Y la brecha existente con un estudiante de menores ingresos o con un nivel de vulnerabilidad alto es inmensa, es enorme. Por lo tanto, esas brechas y esas barreras en el aprendizaje tenemos que empezar a eliminarlas. La diversificación implica la innovación deliberada. Pero para poder generar esa innovación deliberada es necesario que el docente reflexione sobre su práctica pedagógica, que dé cuenta de cómo analiza, se mira a sí mismo, reflexiona sobre su acción, planifica pensando en aquellos elementos que debe mejorar, intenciona un cambio efectivo en la sala de clase. Ahora, el diseño universal es uno de los caminos, ¿cierto?, que busca maximizar las oportunidades de todos los estudiantes. ¿Por qué la diversificación para la accesibilidad? Porque lo que buscamos con la diversificación de la enseñanza es precisamente eliminar las barreras del contexto
eliminar las barreras que nosotros estamos generando en el contexto escolar. Incluso podemos ser los profesores parte de esas barreras. Ahora, se trata de mirar el currículum de manera flexible, pero hay una clave que es esencial en este proceso, es flexibilizar el currículum sin eliminar los desafíos, sin eliminar los desafíos cognitivos para nuestros estudiantes. Y desde ese punto de vista, la enseñanza tiene que ser más dinámica, más activa, más participativa, generando también espacios de diálogo. ¿Qué es lo que busca esta mirada desde la accesibilidad y desde el diseño universal también de aprendizaje? Busca que nuestros aprendices noveles, ¿cierto?, pasen a ser aprendices expertos. ¿Y qué significa que sean expertos? Significa personas que quieren aprender, pero también que saben cómo aprender. Y ahí hay una clave que es diferenciadora de otros procesos, porque no es solamente la motivación para aprender, sino que yo, como aprendiz experto, reconozco, identifico y uso aquellas estrategias que me van a permitir acceder al aprendizaje, apropiarme del aprendizaje. Ahora uno pensará, bueno, ¿cómo lo logran los niños pequeños, cierto? Bueno, acá modelar, ¿no es cierto?, desde la acción es parte importante de este proceso. Los docentes modelamos, orientamos, mediamos para que nuestros estudiantes puedan llegar a este nivel de aprendices expertos. Los aprendices expertos pueden ser de diferentes tipos, ¿cierto? Aprendices con recursos y conocimientos, es decir, ellos utilizan los conocimientos previos, aprenden cosas nuevas, activan su conocimiento previo, conectan la información nueva con la información ya adquirida. Pero también podemos hablar de aprendices estratégicos. Los aprendices estratégicos son aquellos que van directo a la meta, que saben cuál es el objetivo y por lo tanto planifican una serie de acciones y formulan sus planes, organizan sus tiempos para alcanzar esa meta en particular. ¿Ya? Organizan los recursos, organizan las herramientas para poder facilitar también su proceso de aprendizaje. Tienen conciencia, por lo tanto, de cuál es la estrategia más adecuada para alcanzar un conocimiento, un aprendizaje determinado y utilizan esas estrategias. Y por supuesto, desde esta mirada también están estos aprendices que son decididos y que son más motivados y que tienen que ver con estos estudiantes que buscan constantemente aprender nuevas cosas. Están siempre experimentando, siempre buscando nueva información, lo están preguntando todo. No se quedan simplemente con lo que el profesor les dice, sino que están buscando más y luego te comentan en la sala de clase, profesora, profesor, mire, yo encontré esta información, tengo este nuevo dato, tengo esta, ¿qué es lo que sucede con esta parte de la historia? Etcétera. Son aprendices que están altamente motivados con su proceso. Y esto implica un tremendo desafío para el profesor. Pero esto no se logra por sí solo. Insisto, este es un proceso donde el profesor tiene un rol importantísimo, donde el profesor debe ser quien modela estos aprendizajes y a través de la mediación permite que el estudiante vaya avanzando y se transforme en este aprendiz experto que puede desempeñarse de distintas maneras dependiendo de la actividad, de la tarea que le presente y de las características que tenga. Por lo tanto, no podemos mirar este proceso de manera aislada. Tenemos que entenderlo e intencionarlo con las acciones que cada profesor implementa dentro de su sala de clase. Gardner también tiene su clasificación particular de los tipos de aprendices que podemos encontrar, ¿cierto? Y él habla del aprendiz intuitivo, del aprendiz tradicional y del experto disciplinar. Hace esta diferenciación. ¿Y a qué le llama aprendiz intuitivo? Le denomina aprendiz intuitivo a los niños pequeños, ¿cierto? Que exploran el mundo, que reconocen los objetos del mundo que lo rodean, que se conectan con la información y están buscando, explorando, ¿cierto? Están
aprendiendo el lenguaje y otros sistemas también de símbolos, se conectan con el mundo, con las personas a través del sistema sensorial y van construyendo la información, van aprendiendo del entorno y del contexto, ¿ya? A través de la experiencia. El estudiante tradicional, tal como su nombre lo dice, es un niño que desde los 7 hasta la etapa, ¿no es cierto?, de juventud, incluso más allá, está siempre en constante proceso de intentar dominar la lectura y la escritura. Y ese intentar dominar hace la diferencia, porque posiblemente no hay una apropiación, ¿no es cierto?, a cabalidad del proceso, sino que está siempre lidiando con los conceptos, con los contenidos, con los elementos disciplinares de la escuela, bastante más tradicional. Y en otro punto está el experto disciplinar, y este experto disciplinar es un individuo de cualquier edad que se apropia de los conceptos, que utiliza los conceptos también para transformar las realidades, para darle un nuevo giro, un nuevo problema, un nuevo cuestionamiento, ¿ya? Por lo tanto, desarrolla las habilidades de una disciplina, de un contenido específico, y puede aplicar ese conocimiento a nuevas estrategias. Nuevamente, cabe preguntarse, ¿cómo llego a ese experto disciplinar? ¿Cómo llego a transformar a mis estudiantes en aprendices expertos de acuerdo al diseño universal o en expertos disciplinares de acuerdo a lo que dice Garner? Para ello es clave lo que hacemos en términos metodológicos, de estrategias, ¿no es cierto?, implementadas en el aula, pero también es clave cómo la escuela se transforma en un espacio amigable para el aprendizaje, no en un espacio punitivo y castigador. Podríamos mencionar muchísimas estrategias. Yo quise hacer una selección de algunas consideraciones importantes en torno a las estrategias para poder abordar la diversidad. Pensamos, ¿cierto?, que es importantísimo dentro de esta mirada las estrategias de aprendizaje colaborativo, ¿ya? Que podamos, que los niños aprendan a trabajar con otros, que los niños aprendan a construir el aprendizaje también de la mano de sus pares, que se genere el diálogo, que por ejemplo podamos instalar tutorías entre grupos diversos de estudiantes. No organizar estos grupos de trabajo desde, vamos a tener en el grupo A los niños que tienen mejores notas, en el B los que les va más o menos, y en el grupo C los que tienen más problemas. Esa mirada antigua ya no corre hoy día en educación. Hoy es necesario instalar la mirada de la aceptación de la diversidad en todas sus dimensiones. Por lo tanto, cuando planifico y organizo actividades grupales, entiendo que hay en esa oportunidad un trabajo colaborativo que nos va a ayudar a generar un aprendizaje colaborativo. Los niños aprenden mejor de otros que incluso del mismo profesor. Por lo tanto, este es un espacio de aprendizaje que es muy importante para la diversidad cuando sabemos organizarlo y estructurarlo de manera adecuada. Por supuesto que implementando estrategias también para promover la interacción social, ¿cierto? Estrategias que están centradas en la discusión de los contenidos, que están centradas en el análisis de la información, donde los estudiantes pueden compartir sus experiencias, ¿no es cierto? Compartir sus ideas, discutir acerca de algo, reflexionar en conjunto. Y para que este proceso se pueda llevar a cabo, el docente tiene un rol muy importante y es quien finalmente genera, diseña y permite que el ambiente sea flexible, sea motivante. Ahora bien, yo creo firmemente que para que el docente efectivamente diseñe un ambiente flexible, también él requiere ser cognitivamente flexible. Entender, por lo tanto, que hay distintos caminos para llegar a un aprendizaje, distintos tiempos para llegar a un aprendizaje, rutas diferentes de aprendizaje. Y eso me permite entender que el ambiente flexible va a ser más motivante para mis estudiantes. Voy a favorecer el uso de diversas formas también para poder presentar la respuesta. Adaptar el entorno a las características y necesidades que tienen mis estudiantes y a las características y necesidades del currículum con el que estoy trabajando. Voy a proporcionar también
desafíos cognitivos que sean pertinentes y significativos. Y por supuesto que algo que es muy importante es mantener las altas expectativas en relación al aprendizaje de mis estudiantes. Un profesor que tiene altas expectativas de su grupo de estudiantes, es increíble cómo innova, genera nuevas propuestas, nuevos desafíos, invita al aprendizaje. Y eso genera también un efecto importante en los estudiantes, porque ellos perciben en nuestro discurso, en nuestra forma de hacer las cosas, qué es lo que pensamos al respecto de cuánto pueden lograr y aprender. Desde ese punto de vista también es que los ambientes que son heterogéneos, cuando los entendemos y los vemos desde la mirada de la diversificación y la diversidad, entendemos que los objetivos pueden generar un abanico de posibilidades distintas. Yo no puedo restringir el currículum escolar a una sola actividad, a una sola forma de hacer y resolver las cosas. Tengo que entender que es abierto, que es dinámico, que es flexible y que por lo tanto las posibilidades de acción y de evaluación de estas van a ser diferentes y van a ser muy amplias en ese sentido. Considerar siempre los aspectos culturales y evidentemente que estimular un ambiente donde haya diálogo, participación, comentarios, reflexión, participación grupal y por supuesto que también la exploración, la búsqueda, ¿no es cierto?, y la exploración de nuevas formas, de nuevo conocimiento. Los niños necesitan este proceso de manipular, de tocar, de aprender explorando. Eso es algo vital también para el aprendizaje. Y estos espacios diversificados tienen que favorecer esas instancias. Pero también hay algo que no podemos perder de vista cuando hablamos de diversificación de la enseñanza y de respeto por la diversidad, y que tiene que ver con las emociones. Por lo tanto, el docente tiene también la obligatoriedad de no solo mirar el currículum para flexibilizar con él, sino que también entender, ¿no es cierto?, que los sujetos con los que está trabajando, los niños, niñas y jóvenes que son parte de su sala de clase, de su aula, son personas integrales. Son personas donde se articula el conocimiento y las emociones. Por lo tanto, esa mirada segregadora de solo sujeto sin emoción no tiene cabida hoy día en contextos donde tenemos que darle una significancia importante y una valoración distinta a las emociones. Sabemos que las emociones son vitales para el aprendizaje. Por lo tanto, la emoción es un elemento, ¿no es cierto?, movilizador y nos permite también reconocer esas emociones, nos permite tomar decisiones adecuadas sobre cómo voy a enseñar, sobre qué es lo que voy a enseñar. ¿Ya? De tal manera que no podemos dejar de lado, ¿cierto?, este aspecto. Por el contrario, necesitamos conocer a nuestros estudiantes de manera integral, de manera completa, entendiendo cada una de sus particularidades y cada una de sus características también individuales. Ahora bien, cuando hablamos de emociones, en el contexto educativo, estamos apuntando precisamente a favorecer la implicancia de los estudiantes en el aprendizaje. Implicarlos en el aprendizaje significa que sean parte efectiva del proceso, no solamente quienes recepcionan las decisiones que toma el profesor. ¿Por qué no ser quienes también participan de cómo vamos a definir la meta o el objetivo de una clase, de una actividad? Podríamos también invitar a nuestros estudiantes a elegir diferentes rutas posibles para alcanzar el aprendizaje. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa estrategia que a ti como estudiante te permite o te favorece tu proceso de aprendizaje? Darle la posibilidad de elegir y de tomar esa decisión es muy significativo en un proceso de construcción de aprendizaje, en un proceso donde yo me hago cargo, me apropio, ¿cierto?, de mis posibilidades, pero también conozco cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas y debilidades. Y en ese sentido, al reconocerme como individuo, puedo tomar mejores decisiones en relación a lo que voy a hacer,
a cómo voy a enfrentarme a la lectura de un texto, cómo voy a enfrentarme a la resolución de un problema en matemática, cómo me voy a enfrentar al aprendizaje en historia, ¿ya? También es clave que en esta implicancia también hagamos participar a los estudiantes del proceso de evaluación. La evaluación por años ha sido como separada del proceso. Hoy día sabemos que es importantísimo que los estudiantes conozcan los criterios de evaluación previamente, que tengan claridad de qué es lo que se va a evaluar, por qué se va a evaluar de esta manera, qué es lo que se les está pidiendo. Y involucrarlos en ese proceso es clave también para sus procesos cognitivos y para que se sientan involucrados en el proceso de aprendizaje. Evidentemente que elegir formas distintas de respuesta, saber los logros, ¿cierto? Cómo voy, cómo va mi camino, cómo estoy avanzando en este proceso, invita al estudiante a involucrarse en su camino y a reconocer cuáles son los pasos que está llevando a cabo. Desde Feuerstein y bajo esta mirada, el rol del educador, el rol del docente debe ser desde una postura y una mirada de mediador constante, un mediador que intenciona sus acciones, que utiliza constantemente preguntas, que moviliza el pensamiento, que en cada etapa cognitiva de una tarea, en la entrada, en la elaboración, en la salida de la información, genera mediaciones que son efectivas, mediaciones que están previamente elaboradas, pensadas, ¿no es cierto?, organizadas de determinada manera para favorecer el aprendizaje, ¿ya? Desde ese punto de vista, este mediador está motivado, tiene claridad de lo que quiere lograr y por lo tanto es un docente que intenciona sus acciones, que es capaz de organizar la cantidad de estímulos con los que se va a trabajar y que él ya ha diseñado previamente, que los organiza, ¿cierto? Y que establece diferentes formas para poder llevar a cabo la mediación. La puede explicitar en sus acciones y evidenciar que va a apoyar al estudiante y por lo tanto evidenciarlo también en su lenguaje y en su discurso. Pero también puede generar un proceso de mediación más bien implícita, ¿ya? A través, ¿no es cierto?, de un ambiente que le permita generar este proceso de mediación constante. Entonces, por un lado, puedo manipular el ambiente para generar una mediación adecuada, pero también puedo hacer explícita esta mediación a través de estrategias específicas que son preguntas más abiertas. Feuerstein destaca una serie de criterios para mediación, pero dice que hay 3 criterios que son universales y por lo tanto tremendamente importantes para este proceso. El primero de ellos tiene que ver con la intencionalidad y reciprocidad, es decir, yo tengo la intención como mediador de transmitir el mensaje. Soy claro en ese proceso, hay una intencionalidad que va a permitir que el otro se movilice y busco una movilidad cognitiva. Por otro lado, está la mediación de la trascendencia, ¿cierto? Que me permite ir más allá de los objetivos inmediatos. Estoy pensando que todas las mediaciones, la mediación que yo voy a implementar en un momento determinado, le va a permitir al sujeto, le va a permitir a este individuo poder resolver una situación más compleja en otro contexto, en un nivel más avanzado. Por lo tanto, va a poder transferir este nuevo aprendizaje a otro contexto y a otra situación. Y por último está la significación, que es el porqué de lo que se hace. Yo creo que todos en algún minuto nos preguntamos por qué tengo que aprender esto, por qué tengo que hacer esto, para qué es importante. Bueno, la significación tiene mucho sentido dentro del proceso de mediación. El porqué, saber el porqué de lo que estás haciendo y cómo lo hiciste. Ahora, esta actitud, esta forma de mediar es la que me permite pasar o situarme en una actitud pasiva modificante, lo que implica necesariamente que yo lo que busco con la mediación es la modificabilidad del sujeto. No solamente que un estudiante aprenda un contenido particular, sino que además sea modificado cognitivamente. Versus lo que sucede con una actitud pasiva aceptante, ¿cierto? Donde el foco está puesto en el ambiente, en la seguridad de este ambiente, en el fondo
en un contexto que es agradable y que es mi zona de confort dentro de un proceso de aprendizaje. Lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, desde la diversificación, desde la mediación, es siempre generar esta modificabilidad cognitiva. ¿Cómo lo podemos realizar? Bueno, Feuerstein plantea diferentes formas y estrategias de mediación, a través siempre de preguntas abiertas. Por el tiempo, porque creo que ya estoy más o menos cerca, voy a hacer solamente un resumen de esto, pero finalmente lo que buscan estas preguntas de mediación es que el sujeto logre verbalizar también y explicar cómo son sus procesos cognitivos, cómo organiza la información y generar diferentes conflictos también. Porque, por ejemplo, podemos pensar en hacer preguntas que conduzcan al examen de estrategias, ¿ya? ¿Por qué tenemos tantas respuestas diferentes en un examen, en una evaluación, en una tarea? ¿Por qué hicimos cosas o implementamos estrategias distintas? ¿Ya? Podemos generar, ¿cierto?, preguntas también dudosas. ¿Por qué escogiste esta tarea y no otra? Etcétera. Denme ejemplos del comportamiento comparativo, cuando queremos, ¿no es cierto?, generar una mediación focalizada en los procesos de generalización. Por lo tanto, la clave está en elaborar preguntas abiertas, preguntas, ¿no es cierto?, que movilicen el pensamiento, pero que también nos permitan conocer qué es lo que el sujeto está pensando y cómo resolvió una tarea determinada. Por ejemplo, preguntas que estimulen la reflexión. ¿Cómo piensan resolver este problema? ¿Qué es lo que vas a hacer primero? ¿Por qué lo vas a resolver de esta manera y por qué no de otra? ¿Ya? Así vamos conociendo también a nuestros estudiantes y eso nos permite entregar las estrategias más adecuadas para que ellos puedan resolver un problema y ser parte también de este proceso de aprendizaje que es continuo. Los implicamos, ¿cierto? Los hacemos parte de este proceso. Hay algo que hoy día ha ocurrido y que precisamente nos ha permitido mirar la diversificación de la enseñanza también de una manera distinta. Producto de esta pandemia hemos tenido que pasar de esta aula presencial al aula virtual, un espacio que ha sido desafiante para los docentes, que ha sido desafiante para los padres, para los estudiantes, pero que sin lugar a duda nos puede permitir un espacio virtual de diversificación y de continuidad, ¿no es cierto?, y de respeto de las diferencias, porque puedo ocupar diferentes recursos también tecnológicos que favorezcan y que ayuden el proceso de aprendizaje. Además que desde el celular, desde el computador, ¿cierto? Hay herramientas que permiten la accesibilidad también universal y por lo tanto podemos también pensar en elaborar diseños, ¿cierto?, que sean accesibles, pero que nos permitan generar e implementar una serie de estrategias. Yo seleccioné algunas de las tantas que podemos implementar y que también apuntan hacia la diversificación. Una de las estrategias más usadas quizás hoy día en esta mirada y en esta lógica de la enseñanza digital es el aula invertida, ¿ya? Una muy buena estrategia que combina esta responsabilización entre el docente y el estudiante, pero que apunta, bien diseñada, que apunta a dominios cognitivos específicos. Es decir, yo permito que el estudiante, fuera del aula, en su contexto, hogar, desarrolle habilidades o realice actividades que apunten a comprender y a recordar. Mientras que dentro del aula yo voy a utilizar ese comprender, ese recordar, para que el estudiante lo pueda aplicar. Voy a generar actividades para analizar, lo voy a llevar a un nivel cognitivo, ¿cierto?, superior. La enseñanza digital nos permite también trabajar con foros, con bitácoras, ¿cierto? Implementar otras herramientas y recursos tecnológicos como Mentimeter, que me permitiría hacer una evaluación cualitativa, Nearpod, eh, etcétera. Un montón de plataformas, ¿cierto?, que yo puedo utilizar para interactuar también con los estudiantes. Bajo la lógica o entendiendo que este espacio virtual también tiene que generar y tiene que tener un foco en el aprendizaje activo. Acá tenemos ejemplos de diversificación de la enseñanza, donde el estudiante también dentro del aula virtual puede experimentar y puede reflexionar cuando nosotros como docentes
elaboramos diseños que efectivamente permitan y apunten a ello. Y para finalizar, si hablamos de diversificación de la enseñanza, si hablamos de diversificar para poder hacer asequible el aprendizaje, evidentemente eso significa que debemos implementar una evaluación diversificada que nos permita, con distintas estrategias, con distintos instrumentos también de evaluación, poder realizar una evaluación precisa, significativa, y que permita al estudiante demostrar efectivamente lo que aprendió, lo que sabe, lo que conoce de un tema. Si la evaluación sigue siendo una evaluación tradicional, todo el esfuerzo que hacemos antes de aplicar estrategias diversificadas, de implementar ambientes flexibles, de modificar el currículum, de hacer mediaciones efectivas, se pierde en este último proceso. La evaluación debe ser efectiva y debe ser para el aprendizaje, favoreciendo la retroalimentación, favoreciendo el que el estudiante demuestre cuáles son los conocimientos reales, ¿no es cierto?, que tiene. Con esto finalizo mi presentación, así que muchísimas gracias.